Hay algo dentro de ti que cambió, y no sabes exactamente cuándo empezó. Solo sabes que ya no eres el mismo. Las cosas que antes te hacían reír hoy te incomodan. Las conversaciones que antes fluían ahora te cansan. Y lo más difícil de todo es que cuando intentas explicarlo nadie logra entenderte. Te miran como si estuvieras exagerando. Te dicen que todo está en tu mente. Algunos incluso piensan que te estás alejando sin razón. Y poco a poco empiezas a cuestionarte. ¿Será que soy yo el que está mal? Pero en el fondo, hay algo que no encaja con esa idea. Porque lo que sientes no es vacío, es una inquietud constante. No es tristeza, es una sensación de que algo dentro de ti está siendo movido. Como si hubiera una dirección, pero no pudieras verla con claridad todavía. Y eso es lo que más desespera. Sentir que algo está pasando, pero no saber explicarlo, ni detenerlo. Ahora presta atención a esto. No todos van a entender lo que te pasa, porque no todos están viviendo lo que tú estás viviendo. Hay procesos que son invisibles para los demás, pero muy reales para quien los está atravesando. Y lo que estás sintiendo ahora mismo no es casualidad. Hoy vas a descubrir por qué ese cambio comenzó, por qué te sientes diferente y quién está detrás de todo esto. Porque aunque nadie más lo entienda, hay alguien que sí. No estás perdido, estás siendo separado. Y esta es la parte que casi nadie te dice, porque no todos tienen la sensibilidad para entenderlo. Cuando algo dentro de ti comienza a cambiar, no es un error, no es una crisis sin sentido, no es un colapso emocional como muchos quieren hacerte creer. Es un proceso, es un movimiento interno que no nace de la confusión, sino de una dirección que todavía no logras ver por completo. Piensa en esto con calma. Si todo en tu vida siguiera igual, si las mismas conversaciones te llenaran, si los mismos ambientes te hicieran sentir cómodo, si las mismas decisiones siguieran teniendo sentido, entonces nada habría cambiado dentro de ti. Pero cambió, y ese cambio no viene de la nada. Lo que estás viviendo es una separación silenciosa. No es una separación física inmediata. No es que de un día para otro desaparecen las personas o cambian todos los escenarios. Es algo mucho más profundo. Es interno. Es una desconexión progresiva de todo aquello que antes parecía normal, pero que ya no encaja con quien estás empezando a ser. Por eso te sientes raro en lugares donde antes te sentías en casa. Por eso hay conversaciones que ahora te parecen vacías aunque antes te entretenían. Por eso hay actitudes que ya no toleras, aunque antes ni siquiera las notabas. No es que el mundo cambió, es que tú estás cambiando. Y cuando una persona cambia internamente, todo lo que está afuera empieza a perder sentido si no está alineado con ese nuevo estado. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que están perdiendo el rumbo, cuando en realidad están siendo redirigidos. Creen que están alejándose sin razón, cuando en realidad están siendo apartados con propósito. Creen que algo se rompió dentro de ellos, cuando en realidad algo está siendo construido. Pero como este proceso no se ve, duele. Duele porque no puedes explicarlo con facilidad. Duele porque los demás no lo perciben. Duele porque te encuentras en un punto donde ya no eres quien eras, pero todavía no sabes en qué te estás convirtiendo. Y ese espacio, ese punto intermedio, es uno de los lugares más incómodos que una persona puede vivir. Es como estar entre dos mundos, uno que ya no te llena y otro que todavía no conoces. Y es exactamente ahí donde muchos se rinden. Intentan volver atrás, intentan forzarse a encajar otra vez, intentan convencerse de que todo sigue igual, pero en el fondo saben que no es verdad, porque cuando algo dentro de ti despierta, no vuelve a dormirse tan fácil. Y aquí es donde necesitas entender algo que puede cambiar completamente tu forma de ver este momento. Este proceso no es abandono, es selección. No estás siendo dejado atrás, estás siendo separado para algo específico. Hay un principio espiritual que pocas personas entienden, pero que se repite a lo largo de toda la historia de aquellos que vivieron un llamado real. Antes de que haya claridad, hay separación. Antes de que haya dirección visible, hay incomodidad interna.
Antes de que todo tenga sentido, hay una etapa donde nada parece encajar. No es castigo, es preparación. Y aunque ahora no puedas ver hacia dónde vas, ya no puedes ser quien eras. Eso explica por qué sientes esa presión interna que no se va. Esa sensación de que necesitas cambiar algo, aunque no sepas exactamente qué. Ese impulso de alejarte de ciertas cosas, aunque no tengas argumentos para explicarlo. No es aleatorio. Hay una conducción silenciosa ocurriendo dentro de ti, y aunque todavía no lo percibas con claridad, no estás caminando solo en esto, porque esa separación que estás sintiendo tiene una fuente, y en el siguiente momento vas a empezar a entender por qué ya no encajas en el mundo que antes era tuyo. ¿Y qué significa realmente esa sensación de no pertenecer? Hay una sensación que no puedes explicar, pero tampoco puedes ignorar. Es como si estuvieras en el mismo lugar de siempre, rodeado de las mismas personas, viviendo la misma rutina, pero algo dentro de ti ya no está ahí. Tu cuerpo está presente, pero tu mente y tu espíritu parecen haber dado un paso atrás, observando todo con una distancia que antes no existía. Y eso desconcierta, porque no hubo un evento específico que marcara ese cambio. No fue una discusión, no fue una pérdida, no fue una decisión consciente. Simplemente empezó a pasar. De repente, lo que antes te parecía normal comenzó a sentirse extraño. Lo que antes te llenaba ahora te deja vacío. Lo que antes te representaba ahora ya no te define. Y entonces aparece esa pregunta incómoda. ¿Qué me está pasando? Empiezas a notar pequeños detalles que antes ignorabas, conversaciones superficiales que ya no puedes sostener por mucho tiempo, ambientes donde todos parecen cómodos, menos tú, hábitos que antes formaban parte de tu día, pero que ahora generan una incomodidad difícil de explicar. No es rechazo hacia los demás, es desconexión, y lo más difícil es que nadie lo percibe como tú. Para ellos, todo sigue igual. Para ellos, no hay cambio. Para ellos, tú eres quien está actuando diferente, quien se está alejando, quien está extraño, y eso hace que el peso sea aún mayor, porque te sientes solo en algo que ni siquiera sabes cómo explicar. Pero presta atención a esto con mucha claridad. No es que ya no encajas, es que ya no perteneces a la misma versión de vida que antes aceptabas. Hay una diferencia muy grande entre no encajar y no pertenecer. No encajar genera rechazo. No pertenecer genera dirección. Y lo que estás sintiendo no es que estás fuera de lugar, es que estás siendo reposicionado. Tu mente empieza a cuestionar cosas que antes aceptabas sin pensar. Tus valores comienzan a moverse. Tu forma de ver la vida cambia sin que nadie te haya enseñado nada nuevo. Es como si una nueva conciencia estuviera despertando dentro de ti, y eso automáticamente hace que lo anterior pierda fuerza. Por eso ya no puedes fingir interés en lo que antes te atrapaba. Por eso te cansas rápido de ciertos temas. Por eso te incomodan actitudes que antes ni siquiera notabas. No es que te volviste más crítico, es que te volviste más consciente. Y la conciencia transforma todo, porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Ese es el punto donde muchos intentan volver atrás, pero no logran. Intentan adaptarse otra vez, intentan forzarse a sentir lo mismo, intentan encajar, pero hay algo dentro que no lo permite, como si hubiera una resistencia interna que te impide ser quien eras antes. Y esa resistencia no es debilidad, es dirección. Hay algo dentro de ti que está filtrando lo que ya no sirve, que está rechazando lo que no está alineado, que está creando una distancia entre tú y todo aquello que antes formaba parte de tu identidad. Y eso genera una sensación muy específica, la de no pertenecer a ningún lugar. Ya no eres completamente parte de lo que eras, pero todavía no entiendes hacia dónde estás siendo llevado. Y ese punto intermedio es incómodo, confuso, silencioso, pero también es extremadamente importante, porque es ahí donde ocurre el verdadero cambio. Es ahí donde dejas de actuar por costumbre y empiezas a sentir por convicción. Es ahí donde lo externo pierde fuerza y lo interno comienza a guiarte. Es ahí donde, aunque no lo entiendas todavía,
algo más empieza a tomar el control. Y eso te lleva a una realidad aún más profunda, porque si hay un cambio ocurriendo dentro de ti, si hay una dirección que no viene de afuera, si hay una voz silenciosa que te está moviendo, entonces la pregunta ya no es ¿qué está pasando contigo? La pregunta es ¿quién está detrás de ese cambio? Y en el siguiente momento vas a enfrentar algo que tal vez ya has sentido, pero nunca lo habías interpretado de esta manera. Dentro de ti hay dos voces, y las dos están hablando al mismo tiempo. Una te dice que todo siga igual, que no compliques las cosas, que vuelvas a lo que ya conoces, a lo que es cómodo, a lo que todos esperan de ti. Esa voz busca estabilidad, busca aprobación, busca evitar el conflicto, te recuerda quién eras, te empuja hacia lo familiar, te convence de que no tiene sentido cambiar tanto. Pero hay otra voz, más silenciosa, más firme, más difícil de ignorar. No grita, no presiona, no te obliga, pero insiste. Te incomoda cuando intentas hacer lo mismo de siempre. Te detiene cuando vas a tomar decisiones que antes parecían normales. Te genera una sensación extraña cuando estás a punto de volver a patrones que ya no encajan contigo. Y esa es la batalla que estás sintiendo. No es externa, es interna. Es una lucha constante entre lo que eras y lo que estás empezando a hacer. Hay momentos en los que intentas ignorar esa segunda voz. Intentas seguir como antes, actuar igual, pensar igual, reaccionar igual, pero algo dentro de ti no coopera. Es como si hubiera una resistencia que no te deja avanzar en la dirección equivocada. Y eso genera frustración, porque no entiendes por qué ya no puedes ser la misma persona sin sentir incomodidad. No entiendes por qué lo que antes era fácil ahora se siente pesado. No entiendes por qué hay decisiones que antes tomabas sin pensar y ahora te generan un conflicto interno que no sabes explicar. Pero esa tensión tiene un propósito. No es confusión, es discernimiento. Hay una diferencia muy clara entre una mente confundida y un espíritu siendo guiado. La confusión te paraliza sin dirección. El discernimiento te incomoda con propósito. Y lo que estás sintiendo no es vacío. Es una señal constante de que algo dentro de ti está siendo ajustado. Esa segunda voz no aparece para confundirte. Aparece para corregirte. Te muestra lo que ya no encaja. Te alerta cuando estás a punto de retroceder. Te incomoda cuando te acercas a lo que no te corresponde. No te da siempre respuestas claras, pero sí te deja claro lo que no debes hacer. Y eso es clave, porque antes vivías reaccionando. Ahora estás empezando a percibir. Antes hacías las cosas sin cuestionar. Ahora hay algo dentro que te hace detenerte. Antes seguías el flujo. Ahora sientes que hay un filtro interno que ya no te deja actuar de cualquier manera. Eso no es casual. Eso es un cambio de nivel. Y en ese cambio, la batalla se vuelve inevitable, porque la primera voz no desaparece. Sigue ahí. Sigue intentando convencerte. Sigue ofreciéndote comodidad, validación, facilidad. Te recuerda lo simple que era todo antes. Te hace dudar del proceso que estás viviendo ahora. Pero la segunda voz no negocia, no te promete comodidad, no te garantiza que todo será fácil, no busca agradarte, busca guiarte. Y por eso es más difícil de aceptar, porque seguir esa voz implica soltar cosas, implica cambiar decisiones, implica alejarte de lo que ya conoces, implica confiar en algo que no puedes ver completamente todavía. Y ahí es donde muchos fallan, prefieren callar esa voz, porque escucharla requiere transformación. Pero tú no has podido ignorarla del todo, ¿verdad? Has intentado, en algunos momentos, hacer como si no existiera. Has tratado de volver a lo de antes. Has querido simplificar todo. Pero esa voz vuelve. Siempre vuelve. Y cada vez con más claridad. Eso significa algo muy importante. No es solo una idea tuya. No es solo un pensamiento pasajero. No es solo una fase emocional, hay una dirección siendo establecida dentro de ti, y cuando una dirección así comienza, no se detiene fácilmente. Ahora necesitas entender algo aún más profundo,
Porque esa voz que estás escuchando, esa incomodidad que te guía, ese conflicto que te transforma, no es algo que todos puedan percibir. Y eso explica por qué nadie logra entender lo que estás viviendo. No todos pueden entender lo que estás viviendo, porque no todos están escuchando lo mismo que tú, y esto no es una cuestión de inteligencia, ni de experiencia, ni siquiera de cercanía contigo. Es una cuestión de sensibilidad espiritual. Hay personas que pueden pasar toda su vida viendo las mismas cosas que tú ves, pero sin percibir lo que tú estás sintiendo ahora. Por eso, cuando intentas explicarlo, no encuentran sentido. No porque no quieran ayudarte, sino porque no tienen el mismo punto de percepción en este momento. Tú estás sintiendo algo interno. Ellos solo pueden ver lo externo. Y ahí nace el choque. Ellos evalúan tu cambio desde lo que es visible. Ven que te alejaste, que cambiaste hábitos, que ya no participas igual, que te muestras más reservado. Y desde ese lugar intentan darte respuestas lógicas, prácticas, rápidas. Pero lo que te está pasando no es lógico, es espiritual. Y lo espiritual no siempre se explica, se percibe. Por eso sus consejos no encajan, por eso sus opiniones no te traen paz. Por eso, incluso cuando alguien intenta ayudarte con buenas intenciones, sientes que no está tocando el punto real, porque el punto real no está afuera, está dentro. Y aquí es donde necesitas tener mucho cuidado, porque en este momento es fácil caer en dos errores. El primero es pensar que nadie te entiende porque eres mejor que los demás. Y eso no es verdad. Esto no se trata de superioridad, se trata de proceso. Cada persona está en un momento distinto, y lo que tú estás viviendo ahora, tal vez otros lo vivan más adelante, o tal vez ya lo vivieron antes. El segundo error es pensar que tú estás equivocado porque nadie más lo ve. Y eso tampoco es verdad. El hecho de que los demás no perciban lo mismo no invalida lo que estás sintiendo. Hay cosas que solo se revelan en silencio, en lo interno, lejos del ruido de las opiniones externas. Por eso este momento requiere madurez. No necesitas que todos entiendan, necesitas aprender a sostener lo que estás viviendo, incluso cuando no es comprendido. Porque si dependes de la validación externa para confirmar lo que está pasando dentro de ti, vas a terminar traicionando el proceso, y eso es exactamente lo que muchas personas hacen. Sienten algo real, profundo, transformador, pero como nadie más lo confirma, lo ignoran, lo apagan, lo reemplazan por lo que es aceptado, por lo que es cómodo, por lo que es validado por la mayoría. Y así vuelven atrás. Pero tú no has podido hacerlo completamente, ¿verdad? Hay algo dentro de ti que no se deja silenciar, algo que sigue insistiendo, incluso cuando intentas distraerte, incluso cuando intentas normalizar todo otra vez. Eso es porque lo que estás viviendo no depende de la aprobación de los demás. Depende de una conexión que se está formando dentro de ti. Y cuando esa conexión empieza, cambia la forma en que percibes todo. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a sentir una especie de guía interna que no siempre explica, pero siempre direcciona. Empiezas a tener claridad en ciertas cosas sin saber de dónde viene. Y eso te lleva a una pregunta inevitable. Si no viene de lo que ves, si no viene de lo que escuchas afuera, si no viene de las personas que te rodean, entonces, ¿de dónde viene? Porque hay una presencia actuando en silencio, una influencia que no se impone pero que guía, una voz que no grita pero que corrige, una dirección que no siempre se entiende, pero que se siente con claridad. Y en el siguiente momento, vas a empezar a reconocer algo que tal vez ya has experimentado, pero nunca lo habías identificado con precisión. El Espíritu Santo ya te está hablando, pero no de la forma que esperabas. Muchos creen que si Dios habla, será algo evidente, directo, imposible de ignorar. Esperan una voz clara, una señal inconfundible, algo externo que confirme todo sin dejar dudas. Pero lo que está ocurriendo contigo no sigue ese patrón, porque el Espíritu Santo no invade. Él se manifiesta, y su forma de hablar no siempre es audible, es perceptible.
Es esa incomodidad que aparece cuando estás a punto de tomar una decisión que no es correcta. Es esa paz que llega sin explicación en medio del caos. Es ese pensamiento que no parece venir de ti, pero que te lleva a hacer lo correcto. Es esa sensación interna que te detiene, que te alerta, que te empuja, incluso cuando no tienes argumentos lógicos. Y lo más curioso es esto. Muchas veces ya lo has sentido, pero no lo habías identificado. Pensabas que era intuición, pensabas que era tu mente, pensabas que era una reacción emocional. Pero no, hay algo más profundo operando ahí. Hay momentos en los que estás a punto de decir algo, y algo dentro de ti te frena. No sabes por qué, pero decides callar, y después entiendes que fue lo mejor. Hay decisiones que parecían buenas, pero una inquietud interna no te deja avanzar. No hay explicación clara, pero algo insiste en que no es el camino. Eso no es miedo, es dirección, porque el miedo paraliza sin sentido. Pero esta sensación te redirige. También has sentido lo contrario. Momentos donde todo parece incierto, donde no tienes todas las respuestas, donde no sabes exactamente cómo van a salir las cosas, pero dentro de ti hay una paz que no coincide con la situación externa, como si algo te dijera que sigas, aunque no entiendas completamente, y eso rompe toda lógica, porque la lógica necesita certeza para generar tranquilidad, pero esa paz no viene de la certeza, viene de una presencia. Eso es lo que necesitas empezar a reconocer. El Espíritu Santo no siempre te va a explicar todo, pero siempre te va a posicionar correctamente. No siempre te va a mostrar el destino, pero sí te va a ajustar el camino. No siempre va a darte respuestas completas, pero sí va a dejar claro lo que no debes hacer. Y ahí está la clave. Porque cuando empiezas a reconocer su forma de hablar, todo cambia. Dejas de ignorar esas señales, dejas de tratar de racionalizar todo, dejas de depender exclusivamente de lo externo para tomar decisiones. Empiezas a prestar atención a lo que sientes en lo profundo, a esa guía silenciosa que no falla, aunque no siempre sea fácil de seguir. Pero aquí hay algo importante que tienes que entender. Esa voz no compite, pero tampoco se impone. Si decides ignorarla, se queda en silencio. Si decides escucharla, se vuelve más clara. Y eso explica por qué ahora la estás sintiendo más que antes. No es que apareció de repente, es que empezaste a percibirla. Tal vez por lo que estás viviendo, tal vez por el momento en el que estás, tal vez porque hubo situaciones que te llevaron a cuestionar todo, pero algo dentro de ti se abrió. Y cuando esa apertura ocurre, la comunicación se vuelve evidente. No perfecta, no siempre fácil, no siempre cómoda, pero real. Ahora entiendes por qué te sientes diferente. No es solo un cambio emocional, no es solo una etapa, no es solo una confusión pasajera, hay una guía activa dentro de ti. Y eso cambia completamente el significado de todo lo que estás viviendo. Porque si hay una voz que te dirige, entonces no estás caminando sin sentido. Y en el siguiente momento, vas a ver cómo todo lo que parecía confuso empieza a tomar forma. Y lo que sentías como caos comienza a revelarse como dirección. Lo que sientes no es confusión, es dirección. Y en el momento en que entiendes esto, todo empieza a cambiar dentro de ti. Porque hasta ahora has estado interpretando lo que te pasa como desorden, como incertidumbre, como algo que no encaja. Has intentado entenderlo con lógica, has querido organizarlo, has buscado explicaciones externas. Pero este proceso no nació en lo externo, nació dentro de ti. Y lo que nace dentro no siempre se entiende desde afuera. Por eso te parecía caos, porque estabas intentando ordenar algo que no fue diseñado para ser comprendido de inmediato, sino para ser seguido paso a paso. Y aquí es donde ocurre el giro más importante de todo este proceso. Dejas de intentar controlar y empiezas a confiar. Porque cuando reconoces que hay una dirección actuando dentro de ti, ya no necesitas tener todas las respuestas para avanzar. Ya no necesitas entender cada detalle antes de dar el siguiente paso. Ya no necesitas ver el camino completo, porque empiezas a confiar en la guía que lo está construyendo.
Y eso cambia tu postura. Antes resistías lo que sentías. Ahora empiezas a observarlo. Antes dudabas de cada incomodidad. Ahora empiezas a interpretarla. Antes querías apagar esa voz interna. Ahora comienzas a escucharla. Y ahí es donde todo toma sentido. Porque lo que antes te incomodaba, ahora te orienta. Lo que antes te confundía, ahora te posiciona. Lo que antes te hacía sentir perdido, ahora te hace entender que estabas siendo movido. Y cuando haces ese cambio interno, la presión disminuye. No desaparece completamente, porque el proceso continúa, pero deja de ser angustiante y comienza a ser intencional. Empiezas a caminar con otra mentalidad, no con todas las certezas, pero sí con una convicción que antes no tenías. Sabes que algo te está guiando, sabes que no es aleatorio, sabes que, aunque no entiendas todo, hay coherencia en lo que estás viviendo, y eso te da estabilidad. No una estabilidad basada en el control, sino en la confianza. Porque hay algo que necesitas grabar profundamente en tu mente. La confusión desordena, la dirección incomoda, y lo que tú estás sintiendo es incomodidad con propósito. Por eso no logras volver a lo de antes. No es que no puedas, es que ya no corresponde. Por eso ciertas puertas se cerraron. Por eso ciertas personas se alejaron. Por eso ciertas situaciones cambiaron sin previo aviso. No fue pérdida sin sentido, fue ajuste. Y cuando empiezas a ver tu historia desde ese lugar, todo se reconfigura. Lo que antes veías como error, ahora lo ves como proceso. Lo que antes sentías como rechazo, ahora lo entiendes como protección. Lo que antes parecía un retroceso, ahora revela que era una redirección. Y eso te da claridad. No una claridad total, pero sí suficiente para avanzar. Y ese es el punto donde muchas personas no llegan, porque se quedan atrapadas intentando entender todo antes de moverse. Se paralizan esperando una señal completa, una respuesta perfecta, una certeza absoluta. Pero este camino no funciona así. Funciona por pasos, funciona por sensibilidad, funciona por obediencia a lo que ya estás sintiendo, aunque no lo entiendas completamente, y tú ya lo estás sintiendo. Por eso este mensaje te hace sentido, por eso no te suena extraño, por eso hay algo dentro de ti que confirma cada palabra, aunque no tengas todas las respuestas, porque ya no estás en el mismo lugar, ya no eres la misma persona, y lo que viene ahora requiere que tomes una decisión, porque entender esto es solo el comienzo. Lo que realmente va a marcar la diferencia es lo que haces a partir de ahora. Si estás sintiendo esto, no lo ignores. Porque hay momentos en la vida en los que todo parece seguir igual por fuera, pero por dentro algo ya empezó a moverse. Y cuando ese movimiento comienza, no es para que lo observes desde lejos, es para que respondas. Tú ya no estás en una etapa de ignorar lo que sientes. Durante un tiempo intentaste hacerlo. Intentaste distraerte, ocupar tu mente, volver a lo de antes, actuar como si nada estuviera pasando. Pero esa sensación no desapareció. Volvió en silencio, volvió en momentos inesperados, volvió cuando estabas solo, volvió cuando más intentabas evitarla. Y eso tiene una razón. Hay procesos que no retroceden. Cuando el Espíritu Santo empieza a hablar, no lo hace para generar curiosidad, lo hace para generar respuesta. No aparece para confundirte, aparece para posicionarte. No te muestra incomodidad sin propósito. Te mueve porque hay algo que necesita cambiar. Y aquí es donde este momento se vuelve decisivo. Porque puedes seguir ignorando esa voz, o puedes empezar a alinearte con ella. Ignorarla parece más fácil. Te permite mantener lo conocido, te evita tomar decisiones incómodas, te deja en un lugar donde todo es predecible. Pero hay un costo silencioso en eso, el costo de quedarte donde ya no perteneces, y tú ya sentiste eso. Sabes lo que es estar en un lugar, en una conversación, en una situación, y sentir que no encajas, aunque todo parezca normal. Sabes lo que es intentar adaptarte, y sentir una resistencia interna que no te deja.
Sabes lo que es querer volver atrás y no lograr sentir lo mismo. Eso no es casual. Es una señal de que seguir ignorando lo que estás viviendo te va a generar más incomodidad que enfrentarlo, porque cuanto más claro se vuelve ese llamado interno, más difícil es fingir que no existe. Y llega un punto donde ya no se trata de entender, se trata de decidir. Decidir si vas a seguir respondiendo a lo externo o si vas a empezar a responder a lo que está ocurriendo dentro de ti. Decidir si vas a seguir buscando validación en los demás o si vas a confiar en la dirección que estás sintiendo. Decidir si vas a seguir postergando ese cambio o si vas a empezar a dar pasos, aunque no tengas todo resuelto. Y esa decisión no siempre es cómoda, porque implica soltar. Soltar hábitos, soltar pensamientos, soltar lugares, soltar dinámicas que ya no están alineadas contigo. Implica aceptar que no todos van a entender tu proceso. Implica caminar sin tener todas las respuestas claras, pero también implica algo mucho más fuerte. Implica avanzar con propósito, porque cuando dejas de resistir lo que estás sintiendo, todo empieza a alinearse de una manera diferente. No perfecta, no inmediata, pero coherente. Empiezas a notar que ciertas cosas comienzan a encajar, que ciertas decisiones empiezan a tener sentido, que ciertas puertas se abren mientras otras se cierran, y eso no es coincidencia, es respuesta a una postura interna que dejó de ignorar y empezó a obedecer. Y aquí es donde necesitas ser honesto contigo, porque tú sabes que esto no es un video más, sabes que esto tocó algo específico dentro de ti, sabes que no llegaste aquí por casualidad, y cuando algo así ocurre, no es para que sigas igual, es para que tomes una posición. Tal vez no tengas todo claro, tal vez no sepas exactamente qué hacer en cada área, pero hay algo que sí sabes. Hay cosas que ya no puedes seguir ignorando, y ese es el inicio real del cambio. Si este mensaje habló contigo, no fue casualidad, porque hay momentos específicos en la vida donde una persona escucha exactamente lo que necesitaba, en el momento exacto en que estaba lista para entenderlo. No antes, no después, justo ahora. Y eso no es coincidencia, es alineación. Tú podrías estar viendo cualquier otra cosa, podrías estar distraído, ocupado, siguiendo la misma rutina de siempre. Pero llegaste hasta aquí, y no solo llegaste, te quedaste, porque algo dentro de ti reconoció este mensaje, no como información, sino como confirmación. Confirmación de que lo que estás sintiendo es real. Confirmación de que no estás imaginando cosas. Confirmación de que ese cambio interno tiene un propósito, aunque todavía no veas el cuadro completo. Y eso es importante, porque cuando una persona recibe confirmación, deja de buscar excusas. Ya no puede decir que no sabía, ya no puede fingir que no entendió, ya no puede seguir actuando como si nada estuviera pasando, porque ahora hay claridad, no total, pero suficiente. Suficiente para saber que algo empezó, suficiente para entender que ya no puedes volver a ser quien eras, suficiente para darte cuenta de que lo que estás viviendo no es un error, es una transición, y toda transición exige una postura. No puedes quedarte en el medio para siempre, no puedes vivir entre lo que eras y lo que estás siendo sin tomar una decisión, porque ese punto intermedio, tarde o temprano te obliga a avanzar, y ese avance no siempre será visible para los demás. Muchas veces será silencioso, será interno, será en decisiones pequeñas que nadie más ve, en pensamientos que decides no alimentar, en actitudes que decides cambiar, en lugares donde eliges ya no estar, en palabras que decides no decir, y ahí es donde realmente empieza a notarse la transformación, no en lo que dices, sino en lo que haces cuando nadie te está mirando. Porque el Espíritu Santo no solo te muestra, también espera respuesta. No te empuja con fuerza, pero sí observa si estás dispuesto a moverte. Y cada pequeña decisión que tomas en dirección a lo que estás sintiendo, fortalece esa conexión, la hace más clara,
más firme, más constante, y con el tiempo, lo que hoy sientes como algo nuevo se convierte en parte de quién eres. Pero todo empieza con esto, con reconocer, con aceptar, con no ignorar más. Y si has llegado hasta aquí, hay algo que puedes hacer ahora mismo. No para los demás, no para demostrar nada, sino como una forma de afirmar lo que ya comenzó dentro de ti. Escribe una sola frase: lo estoy entendiendo. No como una repetición vacía, sino como una declaración interna, porque cuando lo dices, no solo lo expresas, lo asumes, y cuando lo asumes, das el primer paso real hacia lo que viene, porque algo ya empezó dentro de ti, y esta vez no va a detenerse.